Hemos hablado que el ser humano tiene 4 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. En los programas anteriores hablamos de ira y miedo. Hoy hablaremos de la tristeza. La tristeza es un sentimiento natural, sano, básico y primario como el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. O sea, son parte de nosotros desde que nacemos porque es lo que nos ayuda a sobrevivir. Existen emociones en las que resulta fácil entender cuál es su razón de ser. Por ejemplo, en el caso del miedo se trata de un mecanismo de autodefensa que nos avisa de un peligro. Si alguien se acerca demasiado al precipicio y siente pánico, únicamente está recibiendo un aviso de que debe alejarse para no caer. Lo mismo ocurre con el enojo, que previene al individuo de que está viviendo una situación injusta. Por ejemplo, un hombre va por la calle y ve cómo maltratan a un niño. El enojo o la ira lo empuja a denunciar el hecho a la policía. Pero si estas emociones nos controlan, nos traen dificultades. Por ejemplo, si una persona no puede superar el miedo, tendrá graves problemas para relacionarse con los demás, pues no se atreverá ni a salir de casa. Si alguien sufre enojo o ira en demasía, puede volverse violento y convertirse en un peligro público. La tristeza funciona de forma muy similar al miedo y al enojo. Es otro dispositivo de la mente que sirve para superar los grandes problemas de la vida. La tristeza indica que la persona que lo padece debe hacer un cambio porque algo no anda bien. Normalmente aparece cuando enfrentamos una carencia o pérdida de cualquier tipo, ya sea de bienes materiales, de un ser querido, de una amistad, de un esposo, de el buen nombre, de la juventud o al mudarnos a otro país. Es importante que lo que se pierde debe ser algo que necesitamos o de mucho significado. El sentimiento de tristeza no solo se puede dar cuando tenemos carencia de algo que necesitamos, también cuando creemos tener una carencia, aunque no sea real. Si tú lo percibes, aunque no sea real, te va a afectar como si fuera totalmente real. Por ejemplo, venimos a este país con un sueño, hacemos lo imposible para llegar acá, pero resulta que nos ponemos tristes porque extrañamos nuestro mundo al que pertenecíamos, la comida, los lugares, los amigos, y necesitamos encontrar un nuevo equilibrio. Cuando atravesamos un periodo de tristeza, nuestra vida se desorganiza ante una carencia o pérdida. Nos desajustamos y nos cuesta mucho reorganizar nuestros pensamientos y acciones. Funcionamos bien cuando estamos completos, sin carencias. Por eso cuando hay una pérdida hay que hacer un ajuste y volver a funcionar como antes. De hecho, la tristeza nos mueve a hacer todo lo necesario para hacer los ajustes, provocando cambios fisiológicos y emocionales que nos facilita volver a encontrar el equilibrio. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de un ser querido, le invadirá la tristeza y solo pasando por un periodo de tristeza se puede llegar a la aceptación del terrible hecho que ha ocurrido. Si ha fallecido alguien muy cercano, la peor parte es aprender a vivir sin él y es necesario extrañar a la persona y sentir tristeza por esa pérdida. Por ejemplo, en el caso de la pena generada por un desengaño amoroso, existe un duelo como si se hubiese muerto la persona y se sufre de igual manera. En este tiempo que vivimos tendemos a ocultar la tristeza o a rechazarla. Cuando estamos tristes, todo el mundo alrededor intenta consolarnos para que esta emoción desaparezca. Algunos nos dicen frases como esta: arriba ese ánimo, no hay mal que por bien no venga. Sin embargo, sin pasar la tristeza no se puede superar un acontecimiento, por lo que resulta más adecuado sufrirlo, es lo más sano. De lo contrario, hasta que se puede uno enfermar si trata de pensar que no está sufriendo, que no pasa nada, y trabaja, y resulta que a los meses se tiene una migraña o resfríos frecuentes. En fin, la tristeza hay que vivirla y nadie puede hacerlo por nosotros. Síntomas. ¿Cómo se supera la tristeza? Los síntomas ya los conocemos, nos ponemos tristes, no queremos salir con nadie, no queremos las amistades, queremos aislarnos, queremos dormir mucho tiempo, queremos estar
pensando, a veces comemos más de la cuenta, a veces no comemos, etc. Estos son síntomas de la tristeza. Pero ¿cómo vamos a superar la tristeza? Bueno, en primer lugar, acepta la pérdida. Acepta el dolor de la pérdida. Es un sentimiento natural, por lo que debemos aceptarla junto con el dolor que produce. No nos gusta sufrir, pero para superar una tristeza hay que sentir el dolor de la pérdida. Nosotros también podemos entrar en un proceso de negación al decirnos que no nos afecta. Por ejemplo, cuando alguien nos ha dado vuelta o se ha ido con otra persona, no, la verdad es que no me afecta, pero seguimos hablando de esa persona todo el tiempo. Y queremos, en la conversación, dejamos ver que sí realmente nos afecta. Suframos por lo que perdimos, pero dejemos atrás la pérdida, porque con esa pérdida van sentimientos negativos que tenemos que dejar. Desprendámonos de la pérdida. Una vez que aceptamos la pérdida y su dolor, debemos aceptar el proceso de despedida. Luchar por desprendernos de lo perdido. No querer desprendernos de lo perdido nos condena a vivir parados en el momento de la pérdida. La persona que se aferra a lo que ya perdió y vuelve vez tras vez su mirada a las cenizas de su pasado para tratar de recuperarlo, se queda anclada en ese momento junto con un profundo dolor el resto de su vida. Y para que cada vez que hay oportunidad estamos recordando lo que pasó y sentimos el mismo dolor y tristeza como si lo estuviéramos viviendo nuevamente. En tercer lugar, aprendamos a vivir sin lo que perdimos. Es duro y cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. 4. Llore todo lo que quiera. Una de las limpiezas más efectivas para liberar el alma de emociones negativas es sin duda el llanto. Llorar no hace a los hombres menos hombres ni a las mujeres más mujeres, sino que esta maravillosa acción liberadora nos permite sacar del interior energías negativas que no debemos permitir que se queden a vivir en nosotros. Y por lo tanto, el hecho de llorar y llorar, aunque a veces no se sepa ni el motivo aparente, te ayudará a sentirte mucho mejor, porque se libera el dolor que llevamos por dentro. Comparte. La tristeza en muchas ocasiones nos hace sentir la necesidad de estar solos, y aunque puede ser positivo estar a solas para poder reflexionar sobre la situación, es bueno compartirle a otros nuestra tristeza o solamente aceptar la compañía que nos ayuda a pasar por este tiempo tan difícil. Descansa. ¿Cuántos hemos dicho? Lo consultaré con la almohada. Y aunque es en broma, es una gran verdad. Cuando dormimos tenemos la oportunidad por un rato de alejarnos de las preocupaciones, y cuando nos despertamos la tristeza es menos y tenemos ideas y motivaciones distintas que nos hacen alejarnos de la tristeza. Otro tema que va ligado a la tristeza es la depresión, y no podemos dejar de hablar de este tema. Un mal que aqueja a muchos y que es el número 1 de las personas que se quitan la vida. Recordamos la triste historia de Robert Williams. Hacía películas divertidas, un excelente artista y un excelente hombre, dijo su esposa, multimillonario. Era muy divertido, pero no pudo soportar y se quitó la vida. La depresión es un flagelo en nuestro tiempo. La depresión incluye sentimientos de tristeza, pero no es un sentimiento de tristeza, sino un estado derivado de no haber podido hacer el proceso de la pérdida. No aparece ante una pérdida como en el caso de la tristeza, sino cuando hay una frustración continua y persistente por no conseguir necesidades físicas o emocionales, las cuales quedan sin satisfacer. Debido a esta acumulación de frustraciones surge la depresión. La depresión es una falta de esperanza. La frustración es un sentimiento de tristeza y de ira que conlleva en la depresión, muchas veces con nosotros mismos, y una impotencia de que va creciendo y creciendo y se reprime y no son compartidos esos sentimientos. Síntomas de depresión. La persona con depresión, a pesar de sus sentimientos dolorosos, los mantiene en silencio y consigue ser amable, condescendiente y dando la sensación de que no está enojada.
Pero es entonces cuando al reprimir sus emociones y pensamientos durante un tiempo prolongado, entra en la fase de estrés crónico, de una vida inquieta, sin libertad para decidir y en tensión continua. Incluso mientras duerme provoca insomnio o sueño excesivo, pérdida de energía y desánimo. ¿Y cómo vamos a superar la depresión? Si una persona está en este estado, ha de buscar la comunicación con otros, es muy importante. También es fundamental darse cuenta que en su interior puede haber odio y resentimiento, por lo que debe aceptar sus sentimientos, no para quedárselos dentro de sí, sino para reconocerlos y combatirlos lo más rápido, perdonando para no enfermar. Y por supuesto, es urgente que busque ayuda de un especialista. A veces es difícil distinguir la depresión de la tristeza profunda. Sin embargo, de una a otra tan solo hay una separación casi invisible. Muchas personas que creen estar tan solo tristes están pasando por una depresión y otras que creen estar en depresión tienen un estado de tristeza profunda. Observa cómo te sientes y por qué. Conocer tus emociones te ayudará a comprender y aceptarte. Si te sientes triste, permítetelo, pero no pienses demasiado en eso ni haga de ello un drama. Solo di o a otra persona que te sientes triste. Intenta descubrir por qué te sientes así. Sé comprensivo contigo mismo. Seguramente hay una buena razón por la que te sientes así. Recuerda que la tristeza pasará y el tiempo todo lo cura. Tenemos que estar listos para dejar ir las tristezas y poder comenzar de nuevo. Si quieres saber más sobre Vida Renovada, puedes encontrarnos en nuestra página de Facebook vidarenovada@gmail.com. Escríbenos y déjanos saber tus comentarios. Deja de buscar la felicidad en los demás. La felicidad de por sí es difícil de encontrarla y menos fuera de nosotros mismos.